Continuamos con el estudio de integrales inmediatas. Aquí tenemos el ejercicio número 3. En el video anterior resolvimos la integral 1 y la integral 2. Entonces, resolver una integral inmediata no es más que comparar el integrando de la integral que nos están dando con un conjunto de fórmulas. En este caso, únicamente hemos estudiado dos fórmulas, pero seguramente tú tendrás una tabla de integrales donde tienes muchas fórmulas. Comparamos ese integrando con la fórmula y si se parecen, aplicamos la fórmula correspondiente y obtenemos el resultado. Te darás cuenta entonces que en esta primera fórmula tenemos la integral del diferencial, en la segunda fórmula tenemos la integral de una potencia. Y aquí en el integrando tenemos un cociente. Es decir, que ninguna de estas dos fórmulas nos serviría para resolver esta integral de forma inmediata. Muchas veces cuando esto ocurre, que el integrando no se parece a ninguna de nuestras fórmulas, podemos aplicar propiedades de la potenciación, podemos aplicar propiedades de los radicales, propiedades logarítmicas, razones trigonométricas, un producto notable y así sucesivamente, para transformar el integrando a una fórmula que ya sea conocida. En nuestro caso vamos a aplicar una propiedad de la potenciación que es la siguiente. Si tenemos una constante y esa constante está dividida por una potencia en el denominador y yo quiero trasladar esa potencia al numerador, podemos hacerlo, pero debemos cambiarle el signo al exponente. Significa que si yo tengo 7 dividido entre beta elevado al exponente 3 y quiero trasladar beta elevado al exponente 3 al numerador, puedo realizarlo, pero lo único que debo hacer es cambiarle el signo al exponente. Como aquí tenemos 3, aquí nos quedaría menos 3. Y entonces podemos transformar esta integral de la siguiente manera. Colocamos el signo de integral y en vez de escribir 7 dividido entre beta elevado a la 3, podemos escribir 7 por beta elevado a la menos 3. Y esto lo podemos hacer debido a esta propiedad. Cada vez que tengas una constante dentro del signo de integral, entonces esa constante la puedo escribir fuera del signo de integral. Nos quedaría entonces que la integral va a ser igual a 7 integral de beta elevado a la menos 3 diferencial de beta. Comparamos el integrando ahora con estas dos fórmulas. Tenemos diferencial de x y tenemos la integral de una potencia. Y efectivamente aquí tenemos una potencia. Lo único es que la potencia tiene exponente negativo. Pero esto no es un impedimento para aplicar esta fórmula. La única manera que no apliquemos esta fórmula es que n sea igual a menos 1. Y en este caso tenemos menos 3. Podemos aplicarla. Aplicar la fórmula es escribir la variable, en este caso es beta, a ese exponente, que en nuestro caso es menos 3, le vamos a sumar 1. Colocamos la línea de división. A ese exponente, que en nuestro caso es menos 3, le vamos a sumar 1. Y va acompañado de una constante arbitraria. Nos quedaría entonces que i va a ser igual a 7 que multiplica a beta elevado a la menos 3 más 1 dividido entre menos 3 más 1 más c. Automáticamente cuando aplicas la fórmula de integración, entonces desaparece el signo de integral y colocamos la constante arbitraria más c. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta operación, esta pequeña suma algebraica, y vamos a obtener el resultado. Borramos esta parte acá. Tenemos entonces que i va a ser igual a 7 que multiplica beta, menos 3 más 1 serían menos 2, menos 3 más 1 serían menos 2. Nos quedaría de esta manera la integral. Como este 7 es positivo y en el denominador tenemos un número con signo negativo, entonces dividimos los signos. Más dividido entre menos nos da como resultado menos. Quedaría la integral igual a menos 7 medio que multiplica a beta elevado a la menos 2 más c.
Cuando aplicamos la propiedad al principio, hicimos lo siguiente. Teníamos una constante dividido entre una potencia, que era beta elevado a la 3, y lo transformamos a esto, tal cual como está aquí. Pero también nosotros podemos aplicar la fórmula de forma inversa, es decir, aplicamos la propiedad de aquí para acá. Y si tenemos esto, podemos aplicar la propiedad de aquí para acá, es decir, transformar un producto en una potencia con exponente positivo en este caso, ya que aquí es negativo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si acá tenemos una variable con exponente negativo y yo quiero enviar esta variable al denominador, puedo hacerlo. Lo único que debo hacerle es cambiarle el signo al exponente. En pocas palabras, estoy aplicando esta propiedad, pero al contrario. Nos quedaría entonces que la integral va a ser igual. En el numerador colocamos el 7 y en el denominador tenemos el 2, que acá se encuentra en el denominador, pero va a quedar acompañado de la variable beta con exponente positivo, ya que aquí lo tiene con signo negativo. Y de esta manera ya hemos resuelto nuestra tercera integral. Aquí tenemos el signo de menos y aquí está el signo de menos. El 7 queda en el numerador y en el denominador queda la potencia, pero con exponente positivo. Vamos a resolver otro ejercicio. Integral número 4. Si comparamos este integrando con estas dos fórmulas que tenemos acá, no se parecen en nada. Aquí tenemos diferencial de x y aquí tenemos la integral de una potencia. Son las únicas dos fórmulas que conocemos hasta ahora y no se parecen nada a este integrando. Casi siempre te van a dar una integral donde el integrando no se parece a tus fórmulas, entonces tú debes aplicar propiedades de la potenciación, propiedades de los radicales, propiedades logarítmicas, razones trigonométricas, productos notables, etcétera, para poder transformar este integrando a una fórmula conocida. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo siguiente. Si nosotros tenemos una suma de fracciones con iguales denominadores, entonces sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. Aplicando esto que tenemos acá a nuestra integral, entonces vamos a obtener lo siguiente. Nosotros estamos aquí, imagínate que a es 5x cuadrado y que este 3 representa la b. Si del lado derecho, nos vamos al lado izquierdo, entonces al primer término lo voy a dividir entre el denominador y el segundo término lo voy a dividir entre el mismo denominador. Significa que 5x cuadrado lo divido entre x y este 3 lo divido entre x. Nos quedaría la integral de esta manera. También les he enseñado que si en el integrando tenemos una suma de funciones, esa suma de funciones podemos separar la integral en dos integrales. Una integral para esta función y otra integral para esta función. Y eso se hace por una propiedad que nos permite hacer eso. Si tenemos una suma algebraica de funciones, eso va a ser igual a la suma de las integrales de dichas funciones. Entonces nos quedaría la integral de esta manera. Integral de 5x cuadrado entre x diferencial de x más la integral de 3 dividido entre x diferencial de x. Muy importante colocarle el diferencial de x a cada una de las integrales. Aquí vamos a aplicar una. Entonces, este 5 saldría fuera del signo de integral. Y si a 2 le restamos 1, nos quedaría una sola x diferencial de x. Este 3 sale fuera del signo de integral. Y el diferencial de x nos quedaría en el numerador. Y en el denominador nos quedaría la x. Tal cual como lo ves acá. La constante sale fuera del integral. La constante sale fuera del integral. A 2 le restamos 1. Me quedó 1. Escribimos la x una sola vez y restamos los exponentes. Y los diferenciales no pueden desaparecer. Ahora si tú comparas esta integral
con estas fórmulas que tenemos acá, notarás que la primera se parece a la fórmula 2, ya que esta x tiene como exponente un 1. Entonces esto se transforma en una potencia. Diferencial de x dividido entre x no las tenemos en nuestra fórmula. Para ello vamos a agregar una nueva fórmula a nuestro formulario. Si tenemos el diferencial de x dividido entre x, eso va a ser igual al logaritmo neperiano del módulo de x más c. Como ambas integrales son inmediatas, aplicamos la fórmula. Para ello vamos a borrar esta parte acá para continuar con el ejercicio. Nos quedaría entonces que y va a ser igual a 5. Recuerda que cuando tenemos un exponente, a ese exponente le sumamos 1 en el exponente, valga la redundancia. En el denominador a ese exponente que es 1 le sumamos 1. Por eso tenemos 5. X 1 más 1 dividido entre 1 más 1 más 3, que es esta 3 que tenemos acá. Aplicamos la fórmula, nos queda logaritmo neperiano del módulo de x más c, constante arbitraria. Realizamos las operaciones en esta primera parte y va a ser igual a 5x cuadrado dividido entre 2 más el 3 que multiplica el logaritmo neperiano del módulo de x más c. Acomodando esto que tenemos acá, nos quedaría que la integral va a ser igual a 5 medios que multiplica x cuadrado más 3 logaritmo neperiano del módulo de x más c. Y ya hemos resuelto la integral. Hasta aquí estos dos ejercicios. No olvides suscribirte al canal y hasta un próximo video donde continuaremos resolviendo integrales de resolución inmediata.